me gustaría iniciar la cuestión en base al concepto de el movimiento constitucionalista, su origen histórico, y cómo esto no se identifica, aunque lo supone, a la existencia de una constitución material en el sentido moderno, como la concebimos en base a las ideas que hemos aprendido en el colegio o en la facultad. No siempre existió el concepto de constitución tal como nosotros la interpretamos ahora. De la misma manera que tampoco existió siempre el concepto de Estado como lo entendemos ahora. Si ustedes investigan un poco en el tema, que es un poco el objetivo de generar esta charla, digamos, producir inquietud entre los asociados y entre las personas afines para que procuren iluminarse en estas ideas, ¿no? Si nosotros vamos a la idea de Estado, vamos a encontrar que, digamos, la tenemos en Maquiavelo, la tenemos en Baudin, es una idea que se empieza a coagular en la época del Renacimiento, en el siglo XVI. Eso no significa que antes de la emergencia de este concepto como statum, Estado, no existieran estados. De hecho, los primeros estados que conocemos tienen más de 4.000 años de antigüedad. Las ciudades-estados en Sumeria, en Mesopotamia, y el surgimiento de los primeros imperios en Egipto y en el Asia Menor suponen una organización de medios que utiliza el monopolio de la fuerza para imponer la autoridad de un soberano y ejercer una administración de un espacio común. Que ese espacio común implica la legislación, digamos, el decir justicia, la existencia de las cortes o tribunales y la administración de los recursos para poder imponer esta normativa y hacer exigible esta autoridad. Si ustedes recurren al Código de Hammurabi, van a encontrar que está formado por una cantidad de preceptos que son de cumplimiento coactivo. Para que eso se pueda generar es necesaria una autoridad que se haya impuesto de un modo incontestable. De lo contrario, no hay posibilidad, si no existe un monopolio de la fuerza, de imponer una normativa o una legislación. Y ahí va asomando un concepto que tiene que ver con las funciones del Estado. El concepto de poder ejecutivo y poder legislativo. Entonces, no es lo mismo el momento de crear normativas que sean imperiosas para todos aquellos que están sometidos a ese poder, que el momento de hacerlas cumplir. Hay dos claras funciones que se están distinguiendo: la función legislativa y la función ejecutiva. Pero dentro de la función ejecutiva está la función de dirimir controversias. Y allí nos encontramos con, digamos, parámetros que están en los primeros textos normativos de la antigüedad. La existencia de un lugar para que el particular procure que la controversia que tiene con otro particular sea dirimida por la aplicación de esas normas y no por el simple concurso a la fuerza. El más clásico elemento relativo a esto que me viene a la mente es la necesidad de establecer cortes de justicia como uno de los mandamientos que reconoce, por ejemplo, el judaísmo,
uno de los preceptos no ágidas, la necesidad que, digamos, cualquier ser civilizado, para considerarse en un estado de justicia, pueda recurrir a una corte o a un tribunal. Bueno, eso también lo tenemos en las primeras civilizaciones. Y ahí surge el tercer elemento, la tercera función, la función de decir justicia, que tiene que ver con el poder judicial, la función judicial. Entonces ustedes pueden observar la existencia de funciones que son claramente diferentes. Esto no significa que sean aplicadas por órganos diferenciados en eso que llamamos Estado. O sea que originalmente existía una fusión inexcindible entre el legislador, el administrador y el juez. Y bueno, toda la historia del constitucionalismo está vinculada justamente con la necesidad de diferenciar los órganos para cumplir funciones que les sean originarias. Podemos recurrir a Miranda o a Montesquieu para encontrar ya en la Edad Moderna, en la época de la Ilustración, las ideas que informan acerca de la necesidad de que esta distinción de órganos esté sustentada en fuentes independientes, no en cuanto a su origen, o sea, como fuente material, que en estos autores evidentemente es el pueblo, sino en cuanto a los actos que las producen. Miranda habla en un texto que, si ustedes quieren, yo les puedo compartir, de la necesidad de que sean originadas por elecciones distintas. Y Montesquieu nos ilustra sobre la necesidad de que los órganos que cumplen esas funciones sean independientes entre sí, en una cita en la cual hace hincapié en la circunstancia relativa que si el legislador es quien designa al poder administrador, cosa que estaba muy en boga en los orígenes del constitucionalismo, y nosotros podemos observarlo, como en un ratito lo vamos a referir, en nuestra Constitución de 1819. Había una delegación por medio de la cual el Senado, en ese caso, en la Constitución Unitaria de 1819, procuraba, mediante el concurso de los electores de las distintas provincias, la designación indirecta del director supremo. Pero esto está criticado por Montesquieu al decir que este mecanismo lo que genera es una situación de contralor o de avance del poder legislativo. Vaya curiosidad, porque fíjense que habitualmente uno se plantea en la situación contraria, que sea el poder administrador, el poder ejecutivo, el que avanza sobre el poder legislador, porque el poder ejecutivo habitualmente es visto desde un punto de vista histórico como el generador o el origen desde el cual se van a, digamos, desagregar o desmembrar órganos que van a ejercer las otras facultades. ¿Por qué? Porque todos partimos de la concepción, también moderna y surgida en el Renacimiento, de las monarquías absolutas. Entonces, como respuesta a esas ideas, se ha exigido la delegación de facultades a órganos que tengan como función originaria legislar o ejercer el poder judicial, pero es una particularidad de nuestra historia moderna. Si vamos a la antigüedad, podemos ver que en la organización de los primeros estados fue el poder judicial, decisor de controversias particulares, el que terminó originando, por ejemplo, el poder administrador, en sociedades en las cuales el marco fundamental era tribal
y determinados jueces fueron adquiriendo cada vez mayor competencia. Entonces, partiendo por el origen en el ámbito de decir derecho y solucionar en base a una ley de naturaleza consuetudinaria, cómo deben repartirse, digamos, los derechos entre los particulares, digamos, este jerarca de naturaleza judicial terminó luego ejerciendo funciones ejecutivas. Entonces, digamos, ¿qué quiero significar con esto? Que no es lo mismo la división de funciones, la distinción de las mismas, con que el ejercicio de esas funciones sea competencia de órganos diferenciados. Y tampoco es lo mismo que esos órganos diferenciados ejerzan esas funciones, pero que lo hagan de manera independiente. El secreto del Estado de Derecho, que es otro concepto que tenemos que identificar en el sentido moderno de la palabra, radica en que las funciones sean ejercidas por órganos que sean independientes y que ejerzan una actividad de contralor recíproco. Entonces, tomando estas ideas, yo les puedo citar ahora qué es lo que Miranda o Montesquieu decían al respecto, y busco digamos, la cita acá y se las comparto, para que, a ver si podemos acceder a, digamos, a compartir pantalla. Esperen un segundito, que esto me parece, digamos, muy ilustrativo. Voy a aprovechar, Dani, para recordarles a todos que vamos a tocar también los sistemas legislativos desde el 19 en adelante. Claro, ahora vamos a analizar las constituciones de 1819, Obviamente. de 1826, de 1853, y cómo esto se fue modificando en el ámbito de la Constitución de 1894. Bueno, mientras yo busco las citas, quisiera, digamos, escuchar, digamos, a nuestros contertulios, preguntar y generar alguna inquietud acerca de esto que hemos brevemente charlado en estos minutos. ¿Ustedes qué inquietudes les genera esto? ¿Cuáles son las dudas que surgen ante esto? ¿Qué les gustaría observar en relación a estos conceptos que hemos planteado brevemente en estos minutos? Cualquiera que tome la palabra puede, digamos, interactuar, porque me gustaría que tenga una metodología así, digamos, de método, digamos, de ida y vuelta, para que no se haga monótona la cosa. Si alguno tiene una pregunta, chicos, chicas. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo andan? Hola, profe Buenas Daniel. tardes. Una duda que se nos surge a muchos ciudadanos comunes y que por ahí hasta podemos coincidir un poco con la pregunta o los proyectos que suelen tirar los de izquierda, que es por qué no se votan los jueces, por qué no se votan como se vota el diputado, el gobernador en unas elecciones populares. Brillante. Bueno, atento a lo que acaba de decir nuestro escucha, primero voy a expresar lo que dice la propia Constitución, que ya desde 1853 tiene, y las anteriores también, 1819, 1826, también planteaban un sistema en el cual
la designación de los magistrados estaba en manos del poder legislativo y ejecutivo por medio de una múltiple consulta donde había ternas que debían ser presentadas por el ejecutivo y debían ser, digamos, seleccionadas por la Cámara Alta, en el caso de 1853, o sea, por el Senado, y actualmente esto integra el Consejo de la Magistratura en base al sistema de 1994. Mi criterio, pero obviamente es una disidencia en relación a lo que dice el texto de la Constitución, es que sería mucho más, digamos, recepticio del principio de el gobierno del pueblo, para el pueblo y por el pueblo, que los magistrados resultaran seleccionados en elecciones populares. Ahora, ¿cuál es el argumento? Que los constitucionalistas que sostienen el criterio contrario esgrimen en base a esto es el siguiente. Se sostiene que los magistrados, es una posición que yo no comparto, yo soy partidario de que, digamos, si estamos en el sistema de soberanía popular, entendiendo por pueblo al conjunto de los ciudadanos, que son aquellos que detentan los derechos políticos en una sociedad determinada, debería ser una facultad originaria de los mismos la designación de los magistrados. Ahora bien, los que sostienen lo contrario dicen que basta con que los representantes del pueblo ejerzan la facultad de designación en base a el principio de representación indirecta. Vale decir, el pueblo no delibera ni gobierna, sino es a través de sus representantes. Agregan además que nuestro sistema político es una combinación de los tres sistemas puros que Aristóteles identifica como monarquía, o sea, el gobierno de uno, aristocracia, que es el gobierno de varios, entendiendo esos varios como los mejores, porque aristos se refiere a, digamos, los mejores, y kratos a gobierno, y sistema democrático donde el demos, o sea, el pueblo, es quien tiene la facultad de gobernar. Kratos es gobernar, dirigir. Entonces, en base a eso, es que existe este sistema indirecto de designación de los magistrados, y agregan además que por una cuestión de estabilidad que se ve reflejada en nuestra Constitución, en la circunstancia de que los jueces son vitalicios, más allá que ahora se ha impuesto una restricción relativa a que deben jubilarse al cumplir 75 años, circunstancia que aparte fue objeto de una decisión de la Corte, un fallo de la Corte, por el hecho que estaba la doctrina relativa al juez, no recuerdo si era Petracci o un juez casi centenario que terminó dimitiendo en el año 2011 después de una serie de presiones que había ejercido la expresidenta Cristina. No sé si ustedes recuerdan el nombre de este juez. Se me hizo una laguna ahora. Fight. Ahí está, muy bien. La doctrina Fight. Justamente Fight había expresado que limitar su mandato en relación a la edad era anticonstitucional, porque se estaban inmiscuyendo en una cuestión que estaba decidida por el texto de la Constitución y que no era de competencia legislativa establecer digamos, una cortapisa en razón de la edad, porque entre
los requisitos que exige la Constitución para poder ejercer la magistratura, el único requisito de edad es ser mayor de 30 años y no, digamos, y no ser menor de 75. Y las otras cuestiones son la probidad y la solvencia, la probidad moral y la solvencia técnica, pero digamos que no está reglamentado que tengas que dejar el poder a una edad determinada. Y en base a eso fue que, digamos, este debate estuvo vigente hasta que cambió. Actualmente se retiran los magistrados haciendo uso de otra doctrina. Cambió la doctrina Fait por la doctrina actual que creo que se llama doctrina Maqueda, que recepciona como constitucional que se pueda establecer un límite a la edad de 75 años. En mi concepto, esto es un abuso del derecho legislativo, de brindarle esta potestad limitativa, porque incluso podríamos decir que se está discriminando por razón de la edad a personas que pueden ser tan competentes y solventes como individuos más jóvenes. No olvidemos que existen antecedentes de naturaleza histórica que avalan que las personas de mayor edad tienen una mayor experiencia, mientras se mantengan cuerdas, ¿no?, para el ejercicio de facultades de mucha responsabilidad. Por ejemplo, en Esparta existía el Consejo de los Ancianos o Gerusía, y los gerontes tenían facultades públicas que requerían tener una edad provecta, no ser, digamos, menores de esa edad. Ahora bien, el punto sustancial de la cuestión es justamente lo que explicaba el texto que estoy buscando de Miranda, relativo a, digamos, que después se los voy a compartir, lo voy a buscar con más cuidado para no aburrirlo, se lo voy a compartir en el chat, y que explica justamente cómo la existencia de una preponderancia relativa a un sistema parlamentario, por ejemplo, donde el Poder Legislativo tiene facultades para designar a quien ejerce de hecho el Poder Ejecutivo, puede llevar a una distorsión de los principios del gobierno del pueblo, para el pueblo y por el pueblo, que caracterizan al Estado de Derecho tal como lo concebimos en un sistema democrático de gobierno, o sea, donde se fundamenta el ejercicio de la potestad pública en la soberanía popular. A ver, esto me lleva a otros temas, ¿no? Pero no sé, quisiera escuchar a alguien más y ya empezamos a hablar de las constituciones, que me gustaría, digamos, hacer una elaboración, ¿no?, en relación a esto, a la evolución de las distintas constituciones en el siglo XVIII y en el siglo XIX. ¿Alguien quiere preguntar otra cosa, intercambiar alguna idea? Me gustó mucho esto que dijeron, porque una de las ideas mías siempre está relacionada con que eso debería ser modificado y que se debería democratizar al Poder Judicial en el buen sentido de la palabra, no que se lo convierta, y ha habido expresiones públicas en relación a esto de varias personalidades, en una dependencia del Poder Ejecutivo o Legislativo. O sea, esto no es una exageración del que está hablando. Si ustedes recorren los medios públicos, se van a encontrar con digamos, varias expresiones en las cuales personalidades públicas sostuvieron que la división de poderes era anacrónica en cuanto a la autonomía del Poder Judicial y que podría ser una dependencia del Ejecutivo y con menos ganas del Legislativo, ¿no? Con menos ganas, porque ahí hay que compartir un poco. Este tipo de ideas estuvo en
en debate hace 3 años, 2, 3 años, no sé si alguno de ustedes lo recuerda. ¿Alguien tiene alguna pregunta para hacer antes de pasar al tema de las constituciones? Buenas tardes. Más que una consulta, una reflexión, que es el tema de la partitocracia, que es un elemento que viene a romper todo el sistema de la división de poderes. Muchas veces nosotros, por ejemplo, yo estoy hablando desde Mendoza en este momento, nosotros tenemos una provincia totalmente acaparada por un mismo poder. Lo mismo puede pasar en algunas provincias del norte, ¿no es cierto? Las que llamamos feudales por ahí, ¿no? En donde vos tenés un partido político predominante que tiene mayorías en las legislaturas, en los consejos deliberantes de los municipios. Entonces, esa división de poderes se va rompiendo a medida que un partido político está dominando las áreas principalmente, ¿no es cierto?, del legislativo y ejecutivo. Ahora, es interesantísimo este debate sobre la elección o no de los jueces, porque ¿qué pasaría? ¿Qué pienso yo que pasaría ahí? Y que la cuestión partitocrática terminaría haciendo que los jueces respondan a cierto tipo de partidos, a ciertos grupos políticos, y termine por romperse también ahí la división de poderes, que creo que es un elemento, prefiero decir como dice el doctor, división de funciones, no de poderes, que considero que es un elemento que la división de facultades, que tenemos que preservar y lograr e inventar permanentemente mecanismos para fortificarla y para hacerla cada vez más efectiva. Inclusive en Colombia se estuvo tratando un estudio muy importante mucho tiempo sobre la demarquía, como una forma de mantener es un sistema de sorteo, perdón que tengo la voz media, de sorteo de los funcionarios públicos. Bueno, eso nada más simplemente. Bueno, brillante lo que dice Marcelo, porque me da paso para otro de mis temas habituales. Muchas gracias. Me gustó mucho lo que estás diciendo en relación al sistema partitocrático, por el motivo siguiente. A nosotros nos nuclea una idea básicamente liberal y le tenemos cariño a la Constitución de 1853. Eso no tiene nada de malo, ¿no? Podemos tener nuestras, digamos, inclinaciones, pero no es que el gusto esté, digamos, predispuesto por una cuestión de formato, sino que en esa Constitución no hay ningún requisito relacionado a que las personas individuales, para poder ser elegidas o ejercer sus derechos políticos, debiesen estar organizadas en partidos políticos. Si ustedes recuerdan, Mitre, Avellaneda, Sarmiento organizaron, formaron parte, dividieron y reorganizaron distintos partidos. El Partido Autonomista Nacional con Avellaneda, el partido que luego se llamó mitrista, pero ninguno de estos elementos tenía categoría institucional en el marco constitucional. Y en 1994, aduciendo una, digamos, concepción más democrática, que en mi idea es menos democrática, se institucionalizó en el marco de la Constitución a los partidos políticos como organismos fundamentales del sistema, digamos, de gobierno en nuestro país. Ahora bien, ¿qué tiene esto de malo? Y tiene de malo el hecho que, por un lado, sirve para una distorsión en cuanto a la distribución de
fondos públicos, porque todos sabemos que los partidos políticos hacen conscripción de socios muy irregulares, con el objetivo de lograr reconocimiento para participar en los actos eleccionarios, y más luego utilizan esta circunstancia para obtener fondos del Estado. Ahí ya vamos mal, porque esto empieza a generar una derivación de, digamos, de elementos fiscales para el beneficio de determinadas corporaciones. En segundo lugar, quienes introdujeron la reforma en este sentido criticaban el corporativismo y crearon un corporativismo, porque ahora no podés acceder a la aptitud para ser elegido si no estás avalado por un partido político. Circunstancia que te pone en una situación de, digamos, escrutinio por parte de la justicia electoral y en una situación de dependencia de organismos estaduales para poder ejercer tus derechos. Eso me lleva a una crítica que hace Rothbard al constitucionalismo, que esta sí que me gustaría compartirla con ustedes, porque es una crítica que tiene mucha, digamos, Rothbard dice, bueno, justamente, si el Estado de Derecho y el constitucionalismo se ha creado con el objetivo de controlar los órganos del gobierno y evitar que haya un desequilibrio entre ellos y que haya una mutua, digamos, mutuo escrutinio entre los poderes del Estado, no nos olvidemos que eso sigue siendo el Estado. Hay que pensar desde la óptica de Rothbard, ¿no? Pero le estamos dando al Estado la facultad de autocontrolarse, con la excusa de que se distribuyen las funciones. Pero eso no es, digamos, tan evidente cuando existe una interrelación de los poderes, digamos, que ejercen las funciones del Estado. ¿No es así? Entonces eso me pareció muy, digamos, a ver, muy ilustrativo eso. Voy a buscarlo y lo voy a compartir. Constitucionalismo, y voy a buscar lo que dice Rothbard y se los voy a leer, porque es la crítica justamente a esta cuestión. Murray Rothbard, o Rothbard mejor dicho, señala que, acá hay una traducción y una cita, ya les digo de dónde está tomado esto, está tomado de, a ver, estoy buscando, Por una nueva libertad, manifiesto libertario, publicado en 1978, y lo que está aquí, digamos, expresado es que es cierto que en Estados Unidos al menos tenemos una constitución que impone límites estrictos a algunos poderes del gobierno, pero como hemos descubierto en el último siglo, está hablando en 1978, está haciendo referencia a todas las circunstancias de la evolución política norteamericana del siglo XX, ninguna constitución puede interpretarse o aplicarse a sí misma. Debe ser interpretada por hombres. Y si el poder último para interpretar una constitución se otorga al propio Tribunal Supremo del Gobierno, entonces la tendencia inevitable es que el tribunal continúe poniendo su imprimatur en poderes cada vez más amplios para su propio gobierno. Además, los tan cacareados controles y equilibrios y separación de poderes en el gobierno estadounidense son realmente endebles, dice Rothbard, ya que en última instancia todas estas divisiones forman parte del mismo gobierno y están regidas por el mismo conjunto de gobernantes.
Ahora, esto predicado de un sistema como el americano, mucho más abierto que el que surge de la Constitución de 1994. Imagínense una Constitución como la nuestra, más restringida, con mayores facultades delegadas de los estados locales al Estado Nacional y con, digamos, los partidos políticos reconocidos como instituciones fundamentales de la democracia. Ahí tenemos bastante tema para hablar. Bien, voy a avanzar en lo que tenía pensado charlar, que es un poco cómo evolucionó el constitucionalismo moderno, el constitucionalismo que nosotros conocemos. Habitualmente, no sé, ¿alguien quiere decir algo más? Así lo charlamos y avanzamos con este otro tema. Hola, buenas tardes. A mí lo que me preocupa es la designación que padecemos hoy en día de lo que se llama justicia legítima, que sabemos que son jueces que responden precisamente a un partido político. ¿Cómo se desbarata eso? No, no se desbarata, capaz que estoy hablando mal, perdón, yo no soy abogada, estoy hablando mal. No, pero estás hablando bien, comparto tu inquietud. Bueno, a ver si, o sea, ¿de qué forma se puede lograr diluir el poder que tiene ese grupo de gente dentro de la justicia? Gracias. Bueno, obviamente que es un tema que tiene una raigambre constitucional y nos llevaría a la necesidad de una reglamentación más democrática del Poder Judicial. Ahora bien, eso permitiría que el sistema de, digamos, de ejercicio de la función jurisdiccional tuviese mayores cortapisas y límites y un mayor contralor. Un aspecto del contralor está en algo que ya la Constitución de 1853 había propuesto, que es la universalización de los juicios por jurados, circunstancia que implica el ejercicio por parte del soberano, o sea, soberanía popular, en el marco de la adopción de las decisiones relativas a la atribución de la responsabilidad, al menos en el ámbito penal, con relación a, digamos, a la figura que está en juego en esa atribución de responsabilidades. Ya no sería arbitrio de un tribunal, sino que quedaría en manos de jurados que representan la voluntad popular, atento a que son seleccionados de un modo aleatorio y entre la masa de la población, de los ciudadanos. Esa sería una de las herramientas. La otra herramienta que ya implica, digamos, avanzar sobre la distribución y la selección de los magistrados, habría que reformar la Constitución, limitar en el tiempo el ejercicio de la magistratura y también relacionarla con elecciones independientes para la designación de los magistrados, que era un poco lo que, digamos, lo que decía Miranda, la necesidad de que cada poder sea designado en forma independiente por el soberano. La fuente, digamos, la fuente de legitimación de la designación de quienes detentan los poderes públicos es, digamos, la soberanía popular en nuestro sistema. Se hace un tanto difícil procurar otra fuente porque deberíamos estar, digamos, regidos por un sistema
teocrático de lo contrario, porque ¿qué otra fuente que no sea el pueblo puede tener la autoridad suficiente como para ser receptada por todos? A menos que se trate de una comunidad que, digamos, recepta un principio de ley divina positiva como única fuente del derecho, cuestión que no se da en nuestra sociedad porque es una sociedad heterogénea. Entonces nos tenemos que referir a las decisiones de la población, porque no va a obtener esa legitimidad ningún grupo en particular. Justamente lo que Laura dice es un grupo de individuos con una identidad ideológica procura detentar la legitimidad para el ejercicio, porque así se llaman, no es inocente que pretendan que ellos son la justicia legítima. Esto se debe a que ellos, de alguna manera, se identifican con la voluntad popular, pero lo hacen desde otra vertiente ideológica. Una vertiente ideológica que parte de ideas relativas a, digamos, una evolución histórica, el historicismo materialista o materialismo histórico, y una, digamos, confrontación permanente que da lugar a la guerra de clases. Esto no tiene nada que ver con el liberalismo, esto tiene que ver con el socialismo. ¿Por qué? Porque ahí la legitimidad está relacionada con una concepción del mundo, no con lo que surja del escrutinio de la voluntad de los ciudadanos. Entonces, sea minoritaria o mayoritaria, la posición de aquellos que detentan esa concepción del mundo, ellos van a ser los representantes del pueblo. Ya no tiene que ver con una cuestión del escrutinio de la voluntad de la población, tiene que ver con la adscripción a una concepción del mundo. Una concepción del mundo que descarta a otras concepciones como no representativas de algo viviente. Esto es muy curioso, porque ese algo viviente es el Estado. Estamos ante una concepción filosóficamente hegeliana. Para Hegel el Estado tiene una realidad superior a los individuos. Y esa realidad superior se da en tanto tiene su vocación hacia la realización en la historia. Hay un evolucionismo historicista que es muy marcado en el marxismo, que se diferencia de nuestra concepción, donde tenemos límites también. Los marxistas tienen sus límites, son más estrechos que los nuestros. Nuestros límites están dados por las ideas de respeto a la vida, a la propiedad individual y a la libertad de la voluntad de decisiones de las personas en el marco de estos previos elementos. Hay una axiología también, o sea, hay una escala de valores. El respeto a la vida es superior al respeto a las otras, digamos, prerrogativas porque la supone. No se puede ejercer el derecho a la propiedad estando muerto, ni tampoco se puede ejercer la libertad individual estando muerto. Entonces hay que respetar la vida del otro en tanto y en cuanto ese otro no pretende imponer su proyecto de vida al nuestro utilizando la fuerza como argumento. Y este argumento es el que utiliza el marxismo, porque para una concepción materialista de la historia, como existe una proyección, digamos, a la evolución histórica en base a la dialéctica, ustedes saben que el método filosófico que utiliza la ideología hegeliana, que es una ideología idealista, parte de tesis, antítesis y síntesis, y identifica esta evolución siempre para mejor. Eso, digamos, me lleva a algunas reflexiones, quizás
no tan relacionadas con el constitucionalismo, pero sí con la biología, porque últimamente, digamos, renombrados biólogos han señalado que la evolución de las especies no está relacionada con el progreso indefinido. Esto es un mito, ¿no? Que la historia va siempre para mejor. Eso es una idea que tiene mucho que ver con ese progresismo comtiano que inspira, digamos, concepciones de idealismo filosófico. No necesariamente es así. O sea, los biólogos nos dicen que las especies evolucionan con un objetivo de adaptación al medio, no para ser mejores. Entonces, no tendría por qué haber un mañana luminoso. Acuérdense en cómo se llamaba ese movimiento marxista pro-chino que había en Perú. Sendero Luminoso. ¿Por qué? Porque hablaba del progreso permanente hacia un futuro luminoso, que si ustedes buscan, por ejemplo, canciones soviéticas o de la época, digamos, de mediados de los años 50 del comunismo internacional, van a encontrar muchas referencias al mañana aventuroso, al progreso indefinido, a esa idea de que la historia evoluciona para mejor. No necesariamente es así. En una concepción liberal del hombre, la responsabilidad está en el individuo, no en un, digamos, proyecto, digamos, que se va a realizar, digamos, fatalmente y que implica un mañana aventuroso. El mañana puede ser una ruina si no asumimos las responsabilidades que tenemos en el marco de la sociedad en la que vivimos, y nos avala la historia para sostener esto, mientras que a ellos los desmiente, porque es evidente que en la historia humana ha habido momentos de esplendor y de ruina. Si fuese como ellos dicen, estaríamos viviendo en el mundo de Futurama, ¿no? Sería todo perfecto, y no es así, justamente porque ha habido regresiones, ha habido crisis y ha habido desastres producidos por el mal ejercicio que ha hecho el hombre de sus facultades. Bueno, vamos a avanzar con los temas. No sé si de alguna manera contesté tu digamos, inquietud. Por ahí fui un poco, Sí, digamos, sí, abstracto en gracias. esto. Pero me parece que las herramientas concretas que tenemos para frenar las, digamos, concepciones que pretenden secuestrar la voluntad popular como patrimonio exclusivo, están en hacer realidad el ejercicio de estos derechos, por ejemplo, en el ámbito de la justicia, favoreciendo que se establezcan sistemas de jurados populares para la decisión, como lo dice la Constitución del 53, y no lo ha modificado la del 94, porque eso evitaría, por ejemplo, que jueces o tribunales con un sesgo ideológico condenen, por ejemplo, el ejercicio de la legítima defensa como un abuso, o le den una concepción clasista. Si el ejercicio de la legítima defensa lo hace, digamos, un particular ante el abuso de una autoridad, está bien. Ahora, si el que se abusa es el particular, entonces la autoridad siempre está mal. O concepciones, digamos, también de un sesgo completamente reñido con nuestros valores y principios constitucionales, como aquellas que pretenden establecer una diferenciación en razón del género, que ahora se ve mucho con la llamada ideología de género, donde por el solo hecho de tratarse de una persona que se identifica como de género femenino, porque puede incluso no ser una mujer, por ejemplo, un travesti le pega a una mujer, y va a ser violencia de género si la mujer se defiende, porque el travesti es una minoría discriminada y se encuentra en una situación de vulnerabilidad, mientras que la mujer está actuando en el marco de un estereotipo patriarcal. Sonamos, ¿eh? Salen a la calle y le dicen al travesti que está en la vereda: señor, me está ensuciando aquí y aparte genera escándalo y perturba el descanso de mis niños, porque el tipo está escuchando cumbia a 200 por hora en la esquina.
cosa que puede suceder en cualquier lugar de Buenos Aires en este mismo momento. Dani, un Y minutito. entonces, Florencia, levantaste la mano. Sí, hola, ¿cómo están? Tengo una consulta en esto de las minorías. ¿Por qué se sigue hablando de este tema de la violencia de género? Ya entiendo que se defiende a la minoría, ¿no? Si hay una agresión, o sea, ¿eso no podría entrar en el marco de una defensa personal? bueno, justamente existe la prohibición genérica que se encarna en distintos tipos normativos del ejercicio de la vía de los hechos contra, digamos, contra las personas para imponer, digamos, una solución a una controversia o la propia voluntad sobre la ajena. Esta es una prohibición que se ve representada en todo nuestro sistema normativo y no está vinculada, como muy bien decís vos, a una cuestión de género. Sea quien proceda de esta manera, está infringiendo la ley, sea una mujer o sea un hombre. Ahora bien, el problema reside cuando creamos, digamos, legislación, creamos reglamentaciones que parten de un supuesto. Y ese supuesto es, y esto no solo lo van a encontrar acá, porque si vamos al ámbito del derecho del trabajo, también lo van a encontrar. Si hay algún colega, me va a poder asentir en esta cuestión. Fíjense que es la extrapolación del mismo principio. Lo que pasa es que ahora ha llevado a una coyuntura de ideología de género. El principio de que existe una parte desfavorecida que requiere una especial tutela, motivo por el cual el tipo normativo, la reglamentación a crearse, le da privilegios de naturaleza probatorio, cautelar o incluso de fondo en relación a la otra parte. Ahora que lo vemos más claramente en el ámbito de la ideología de género, nos resulta más chocante. Pero yo voy a una anécdota personal. En el año 96 yo ingresé en una empresa petrolera, donde estaba trabajando como, digamos, pasante, y estaba muy preocupado. Me acuerdo, yo me hice muy amigo del gerente de legales, que fue, yo apliqué en un momento en que estaban todos de vacaciones, y entonces me llamaron, porque era el único tipo que quería laburar en el verano, y el gerente de legales de esa empresa me dice, pero estás loco, ¿querés trabajar en verano? Le digo, mirá, a mí me interesó, vi la posibilidad y quería aplicar esta pasantía. Bueno, vení. Y empecé a trabajar allí. ¿A qué viene esto? A que cuando firmé los papeles para la pasantía y demás, acuérdense que en el 96 estaban en marco las modalidades promovidas emergentes de la 25.013, que era una ley que facilitaba este tipo de contrataciones. Entonces la empresa dijo, mirá, podemos traer estudiantes, justo estaba terminando la carrera de Derecho, y que ellos emprendan distintos proyectos para trabajar para nosotros. Merced a la existencia de esto es que pude empezar a trabajar en esa empresa. Entonces a mí me resultó muy beneficioso, y a la empresa le resultaba beneficioso también porque estábamos en la época de Menem y estas normativas no eran tan discutidas por los tribunales. Entonces, en una charla con mi entonces jefe, le digo, Horacio, pero si yo hago, bueno, ahí se me escapó el nombre del tipo, si yo hago las cosas mal, la empresa estaría en condiciones de, tengo que tener mucho cuidado, porque así como yo tengo derechos, ustedes también tienen derechos. Ignorando, digamos, de alguna manera, cómo funciona la ley de contrato de trabajo, ¿no? Y él me dijo, Daniel, y fíjate que matanga, en realidad todos los derechos los tenés vos acá, porque con que pases más de 3 meses laburando para nosotros, ya no podés clavar una demanda en cualquier momento pidiendo aclaración de situación de trabajo, esto, aquello y lo otro, y como tenemos un nombre grande, entonces somos los malos y terminar con una indemnización espectacular. Digo, a mí no me interesa eso, yo quiero avanzar en el conocimiento y en el ejercicio de la carrera, porque no soy un operario que se está
desempeñando en una estación de servicio. A mí me interesa el ámbito del derecho. Pero me llamó la atención, porque dije, epa, hay una iniquidad acá. Bueno, habrá 1001 argumentos para sostener la falta de equivalencia de las partes en el ámbito del derecho del trabajo, etcétera. Pero esencialmente se está partiendo de establecer privilegios en base a supuestas situaciones de vulnerabilidad. Y estas circunstancias generan abusos. Y lo vemos todos los días. Carlitos. Te interrumpo. Vamos a retomar, así no se nos consume el Meet, con el temario de las constituciones. Vamos con eso. Luego, la estructura del sistema del Estado. Poder ejecutivo, legislativo, judicial. Perfecto. Así no nos vamos. Muy bien. Bueno, acá habíamos hablado un poco del constitucionalismo, que es un movimiento que surge en el marco del siglo XVIII y que pone el énfasis en la necesidad de que existan límites efectivos y positivamente establecidos en documentación escrita. Por eso hablamos de constitucionalismo positivista, que determinen las facultades de las distintas, digamos, de los distintos poderes del Estado, la independencia de los mismos, o sea, que haya órganos diferenciados que cumplan las funciones diferenciadas. Ahora bien, con ese, digamos, con esa premisa, fueron surgiendo, digamos, distintas concepciones de lo que implica la Constitución. Ahí retomo lo que decía al origen de la charla. Mientras exista monopolio de la fuerza por parte de una organización que, digamos, dirija a una sociedad determinada, vamos a tener algo que podríamos llamar modernamente Estado. Ahora bien, ¿cómo se organiza esto? Es otra cuestión. ¿Por qué? Porque ya desde la época de las polis griegas ha habido la necesidad de otorgar a organismos diferenciados las distintas funciones. Aristóteles en La Política habla de la existencia de estas distintas funciones y habla de la conveniencia de reconocer órganos diferenciados que sean originados en, digamos, actos de sufragio distintos para el cumplimiento de sus funciones diferenciadas. Vamos a hablar, generalmente se habla digamos, de la Carta Magna como el punto de partida para el establecimiento de una limitación a los poderes del rey. Pero en los tiempos medievales y tardomedievales, este sistema llamado de los fueros también existía en el derecho continental europeo. El punto está cuando comienza a surgir una concepción que está muy vinculada con la forma en que Locke percibe, digamos, el contractualismo y cómo lo resuelve Hobbes a través de la llamada construcción del Leviatán, donde todos ceden en el contrato social sus prerrogativas a un soberano, y ese soberano la ejerce por delegación de Dios. En el marco de lo que hablaban Locke y Hobbes, surge en ese concepto la idea del absolutismo político. Y allí tenemos dos concepciones diferentes acerca de cómo debe organizarse el Estado. Fusión de las facultades en manos de un autócrata. Autos por sí mismo, kratos gobierno. O división de las facultades entre organismos independientes. En 1787 ya la Constitución de los Estados Unidos está planteando división de funciones
y ejercicio por parte de organismos independientes de esas funciones. Pero en 1791 está también la Constitución polaca de la Szlachta, que establece un sistema muy semejante. Y finalmente tenemos también la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano del 26 de agosto de 1789, emergente de la Asamblea Nacional Constituyente en el marco de la Revolución Francesa. Este es un tema muy, muy extenso que yo no me quiero, digamos, enfocar mucho en eso, pero que tiene mucha trascendencia filosófica, porque es en ese marco que vamos a tener dos concepciones diferentes de lo que llamamos liberalismo. Esto lo pueden ver con otras personalidades que van a dar charlas al respecto, porque no es lo mismo decirse liberal en Estados Unidos que decirlo acá. Básicamente, cuando yo digo que soy liberal en Estados Unidos, me estoy ascribiendo a una línea de pensamiento relacionada con el Partido Demócrata, que tendría una tendencia más izquierdista y que abrevaría en fuentes más relacionadas con concepciones continentales europeas de cómo se debe organizar el Estado en base al constitucionalismo. Concepciones muchas veces jacobinas. No se olviden que de esta particular manera de ver al Estado y al contractualismo social es que vamos a tener como resultado la Revolución de 1848, en el marco del cual Karl Marx va a escribir el Manifiesto Comunista. Así que, cuidado a dónde vamos. Entonces, lo que está sucediendo es que estamos reemplazando al monarca absoluto con un poder absoluto del Estado. Sigue siendo un autócrata un poco más grande, pero con facultades propias de regímenes presidencialistas desbordados. Ahí se avanza sobre los derechos individuales de una manera especialmente acentuada. Y eso tiene inserción en nuestra historia nacional. Porque si nosotros vemos, por ejemplo, cómo era la concepción que tenía, por ejemplo, Castelli o Moreno acerca de la organización del Estado, podemos entender cómo se llevaron adelante, por ejemplo, las campañas en el Alto Perú en 1811, sus resultados, qué pasó, por ejemplo, en relación a, digamos, a los conflictos en el ámbito de las guerras llamadas de independencia en América española. A ver, si vamos, por ejemplo, a qué ideas tenía el virrey de la Serna, que adscribía a la Constitución Liberal de 1812, la llamada La Pepa, y qué ideas tenía Simón Bolívar. Simón Bolívar estaba más cerca de los jacobinos franceses y de la Serna estaba más cerca de una concepción liberal, digamos, relacionada con criterios de equilibrio de poderes y de, digamos, respecto a las libertades individuales. Y lo podemos ver, por ejemplo, en cómo trató Bolívar a los peninsulares en las guerras de independencia en el Virreinato de Nueva Granada y qué pasó a consecuencia de todo esto, por ejemplo, aquí mismo en el Virreinato del Río de la Plata. Y en el marco de eso tenemos una inserción, un punto de conexión local que es la Asamblea de 1813. Si ustedes recuerdan, el otro día yo estaba en una charla con unos amigos de acá, que no voy a decir quiénes son, pero se van a reír, y alguien dijo, claro, porque nosotros declaramos la independencia en 1810. Dije, no, eso
sabemos que no es así, porque la Declaración de Independencia fue producto de un congreso, el Congreso de Tucumán, de 1816. Y allí surge la cuestión que entre 1810 y 1816 tenemos un amplio ámbito de avance en el dictado de legislación y de adopción de, digamos, de resoluciones, dictado de normativas y organización del Estado, muy importantes. Pero todo eso se hizo, como se decía entonces, bajo la máscara de Fernando VII. O sea que no había una declaración de independencia. No había una declaración de independencia ahí. Hay una declaración de independencia en 1816, pero la Asamblea de 1813 había dispuesto que se debía convocar a un congreso. Una cosa es una asamblea, otra cosa es un congreso. Y no olvidemos que estamos en un marco filosófico emergente de las ideas de la Revolución Francesa. Fíjense en el escudo nacional, es el escudo de la Asamblea Constituyente que dictó digamos, la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789. Y fíjense, por ejemplo, cómo es, digamos, cómo es, por ejemplo, el escudo de los Estados Unidos de América. Son concepciones del liberalismo distintas. Hay que estar atento a esto porque es en nosotros, como ciudadanos, en donde reside la soberanía. Nosotros somos los que elegimos qué tipo de organización le vamos a dar a nuestro Estado. Y es un debate que no está terminado. Y el momento oportuno para reabrirlo es ahora, porque si no vamos a lamentar las consecuencias de una restricción cada vez mayor de las libertades individuales, que es lo que hemos venido padeciendo. Entonces, yendo a lo que sucedió, la Asamblea ordenó convocar un Congreso, y el Congreso se convocó para 1816, y una de sus ulterioridades es la Declaración de Independencia. Pero ¿saben ustedes cuál era el objetivo del Congreso? Al que enviaban delegados todas las provincias. Se habían reunido para declarar la independencia, entre otras cosas, pero se habían reunido para dictar una constitución. Ahí está el tema. Entonces eso significa que nosotros previamente no teníamos constitución. Esto justamente es un debate del constitucionalismo. Toda constitución debe ser, para que la reconozcamos como tal, positiva. Ahí tenemos un tema. Por ejemplo, si esto fuese así, no existiría Estado de Derecho en aquellas naciones, dualismo nación-Estado, en aquellas naciones que no tienen una constitución positiva. Es una pregunta que hago, ¿eh? ¿Alguien quiere responderla? Los escucho. Adelante, Dani. Por ejemplo, si la respuesta fuese negativa y dijéramos no, si no existe una constitución positiva escrita, no hay un Estado de Derecho, tendríamos que decir, como decía Miranda, y en eso se equivocaba porque él ascribía, a mi criterio, a mi humilde criterio, él ascribía a las ideas más jacobinas de la Revolución Francesa. Él sostenía que en el Reino Unido de la Gran Bretaña no había un Estado de Derecho, porque no había una constitución escrita. Pero es innegable que en la patria de la Carta Magna existía claramente un Estado de Derecho, había una división de poderes y tenían bastante que enseñarnos en varias cuestiones relativas a estos temas, ¿no? Entonces, existen constituciones que son de carácter consuetudinario y existen constituciones
que son de carácter positivo o de carácter escrito. Ese es un punto a tomar en cuenta. La segunda pregunta que yo había hecho es, antes de 1816, o más claramente, porque en 1816 termina generando una constitución en 1819. La constitución de 1819, que ahora le vamos a pegar una mirada. Antes de esa fecha, ¿no teníamos constitución? Les pregunto, ¿no había constitución? ¿No había una monarquía? Había una monarquía, de hecho, efectivamente. Tal vez Había una monarquía. Tal vez consuetudinaria, no escrita. Claro, había una constitución. Esa constitución era consuetudinaria y en gran parte era positiva, porque no nos olvidemos que los Borbones realizan la reforma borbónica a partir de 1710 en adelante y van incorporando concepciones de, digamos, de ejercer un régimen unificado y un régimen centralista. Por ejemplo, esto se ve claramente reflejado en las distintas sanciones que van poniendo por obra la reforma borbónica, muchas de las cuales son el origen de la Revolución de Mayo, sin que empezca a lo dicho que muchos de los prohombres de Mayo, digamos, reivindicaban en muchos aspectos la reforma borbónica. Entre esos aspectos a tomar en cuenta, consideremos que la introducción de las reformas borbónicas en la América española generó, entre otras cosas, la rebelión de Tupac Amaru. Lo que sucede es que hay un claro sesgo marxista en la historia que tiene más trascendencia en la actualidad y se están deformando las cosas. Entonces parece que Tupac Amaru fuese un guerrillero guevarista. No podría serlo ni aunque quisiera, porque todavía no existía el marxismo. Ni siquiera se habían generado las ideas de Hegel que van a permitir el desarrollo del materialismo histórico, de la filosofía que anima esta concepción. Lo que sí existía era una idea centralista del Estado, producto de la concepción que tenía del mismo los filósofos que animaron a Luis XIV a generar las ideas que se van a encarnar posteriormente en la reforma borbónica. Y esas son ideas que fueron reivindicadas en parte por algunos prohombres de Mayo, lo cual implica particularidades y sesgos de nuestros primeros intentos constitucionalistas, que iban a ser unitarios, que iban a tener características que vamos a ver enseguida y que se diferencian de cómo se organizaron otros estados, como por ejemplo Estados Unidos de América. ¿Y en dónde vemos esto claramente materializado en símbolos y en instrumentos? Bueno, comenté recién el escudo de la Revolución, que es justamente un escudo emergente de la Asamblea de 1789, perdón. Lo vemos también en la reivindicación borbónica, en la elección de una bandera de clara inspiración borbónica, que no es otra cosa, y se los recomiendo enfáticamente que lo busquen, que la orden de Carlos III. Ustedes tratan de ver de dónde salió celeste y blanca y les van a decir que Belgrano miró el cielo y se inspiró. Esto es claramente un sesgo post factum de lo acontecido. Belgrano lo que hacía era inspirarse en aquellos ideales de la reforma borbónica que él tanto
es el creador de la Escuela de Náutica, el creador de la Escuela de Artillería, el reglamentador de la aduana, tiene una cantidad de actividad como cónsul en Buenos Aires, Belgrano, muy antes de, digamos, de 1810. Sumado a lo dicho, está su lucha, que esto sí lo reivindico, digamos, de una manera subrayada, su lucha contra el vicio del monopolio comercial. Ese problema que es el origen claro de la rebelión del Río de la Plata. No nos olvidemos que la Revolución de Mayo es acá. Empieza en el Cabildo y está generada básicamente por los inconvenientes y las distorsiones que genera en el mercado el monopolio. A ver, el padre de Manuel Belgrano pasó largos años en prisión esperando que la audiencia decidiera su situación, denunciado por, entre otros, Martín de Álzaga, quien se beneficiaba del contrabando. O sea que hay una de cal y una de arena de los dos lados. Lo acusan de contrabandista. Un contrabandista acusa a otro, con todo respeto por Belgrano, Belgrano padre, que era un inmigrante italiano, Belgrami, proveniente del reino de las dos Sicilias, que pertenecía a la misma monarquía borbónica, y esta es una de las circunstancias por las cuales don Manuel fue a España a estudiar Derecho, para defender a su padre. Hasta principios del siglo XX, en el solar donde ahora está, o sea, en la avenida Belgrano y Bolívar, estaba la casa de la Virreina Vieja, llamada así, porque en algún momento se había instalado ahí la viuda de un virrey, pero que en ese lugar había sido, como toda la manzana, la casa solariega de los Belgrano, construida a merced a los méritos comerciales y a las formas en las cuales tuvieron que apañarse los ascendientes de Belgrano para poder sobrevivir acá. O sea que Buenos Aires debía su mérito a una actividad prohibida, el contrabando. ¿Prohibida por quién? Y le habían declarado puerto seco en la reforma borbónica, todo el comercio, una reforma de carácter unitario, centralista, basada en las ideas de Luis XIV, llevadas a España justamente por, digamos, por la dinastía que empieza a gobernar en 1710, después de la Guerra de Sucesión, y implementada por ese brillante monarca que fue Carlos III, padre de aquel desastre que fue Carlos IV, y que es el autor de la Orden de Carlos III, una banda celeste, blanca y celeste que pueden ver en el pecho de los reyes españoles y pueden, por ejemplo, en el de Fernando VII. Si alguno ahora que está con la computadora pone Fernando VII, le va a salir un retrato, y el retrato van a ver que tiene el pecho cruzado con una celeste y blanca. ¿Qué pasa? ¿Era argentino el tipo, no? Por ese motivo otras repúblicas latinoamericanas también tienen una insignia azul y blanca o celeste y blanca como símbolo, por las reformas borbónicas. Y entonces vamos a la Constitución de 1819. Si ustedes tienen a mano, pueden ingresar a Google y buscarla, y van a ver cómo estaba organizada esa primera Constitución que tuvo nuestro país. Tengo la de 1826 acá y estoy buscando de la de 1819. Se me escapó, ¿eh? ¿Dónde está? Bueno, la pongo por acá. Denme un segundo. Perfecto. Entonces, si ustedes se fijan en las características, el poder legislativo está integrado por una Cámara de Senadores formada por un número de miembros iguales a la cantidad de provincias. Hay 3 militares de graduación que no baje de coronel mayor, un obispo, 3 eclesiásticos y un representante de cada universidad,
Eso es en el Poder Legislativo. Y tienen un director supremo que, al resultar saliente, integra el Senado. De una manera parecida al senador vitalicio que se incorporaba en la Constitución chilena, sancionada en el año 78, creo, donde, por ejemplo, Pinochet pasaba de ser jefe de Estado a ser senador vitalicio. ¿Eso de dónde salió? Y de una concepción semejante a la de la Constitución nuestra de 1819, que no es un fenómeno atípico, sino que está basado en estas propias ideas. La Cámara de Representantes está integrada por diputados elegidos por un periodo de 4 años, de renovación mitad cada uno, a razón de 25.000 habitantes por representante o fracción no menor a 16, y el Poder Ejecutivo estaba ejercido por un director supremo. El Poder Judicial está reglamentado en base a la Alta Corte de Justicia, que no es algo distinto a lo que es nuestra Suprema Corte de Justicia. ¿Y qué pasó con esto? Estábamos en el marco de la Guerra del Brasil y gran parte de las constituciones lo rechaza, señalando específicamente que es una constitución que está animada por un espíritu unitario, ya que, por ejemplo, los representantes, la elección del director supremo está en manos de, digamos, del Senado. Vamos a tomar el texto, a ver si lo tenemos a mano, porque es interesante ver las fuentes. Vamos a buscarlo. Acá creo que lo he encontrado. Constitución de las Provincias Unidas en Sudamérica. Acá tenemos el texto de 138 artículos. Y partimos por que la sección primera viene con una reglamentación acerca de cuál es la religión del Estado. No sé si ustedes también lo encontraron el texto. Dice: la religión católica apostólica romana es la religión del Estado, el gobierno le debe la más eficaz y poderosa protección y los habitantes del territorio todo respeto cualquiera sean sus opiniones privadas. Sabemos que hay un respeto por opiniones privadas que, por ejemplo, en el régimen anterior no estaba tan explicitado, porque podía ser objeto de un tribunal eclesiástico que te sancionara en relación a la manifestación de esas opiniones o a tu conducta particular. Ya acá hay una división entre la conducta particular del ciudadano y sus opiniones públicas. Artículo 2. La infracción del artículo anterior será mirada como una violación de las leyes fundamentales del país. Un poco exagerado. Sección segunda. Artículo 3. El Poder Legislativo se expedirá por un Congreso Nacional compuesto por 2 cámaras, una de representantes y otra de senadores. Ya acá tenemos una organización bicameral que ahora vamos a ver cómo se integra. La Cámara de Representantes, dice el capítulo 1, se compondrá de diputados elegidos en proporción de 1 por cada 25.000 habitantes o una fracción que iguale el número de 16.000. Ninguno podrá ser elegido representante sin que tenga calidad de 7 años de ciudadano antes de su nombramiento, 26 años de edad cumplidos, un fondo de 4.000 pesos o menos, al menos, o en su defecto, arte, profesión u oficio útil, que sea del fuero común y no esté en dependencia del Poder Ejecutivo por su servicio a sueldo. Hay elementos de esta Constitución que se van a ver reflejados en la de 1826 y que van a ser objeto de debate por parte de Dorrego. Durarán 4 años en su representación, se renovarán por mitad al final de cada bienio,
para verificarlo, los primeros representantes se reunirán, luego sortearán los que deban salir en el primer bienio y el reemplazo de esto se hará por los que con anticipación conveniente elegirán los pueblos a quienes corresponda. La Cámara de Representantes tiene exclusivamente la iniciativa en materia de contribuciones, tasas e impuestos, quedando al Senado la facultad de admitirlas o rehusarlas. Ella tiene el derecho privativo de acusar de oficio o instancia de cualquier ciudadano a los miembros de los tres grandes poderes, a los ministros de Estado enviados a las Cortes extranjeras, o sea, los llamados ministros plenipotenciarios, que no eran otra cosa que embajadores, arzobispos o obispos, generales del ejército, gobernadores y jueces superiores de las provincias, y demás empleados de no inferior rango a los nombrados por los delitos de traición, concusión, malversión de fondos públicos, infracción a la Constitución u otros según las leyes merezcan pena de muerte o infamia. Los representantes serán compensados por sus servicios con la cantidad y el fondo que señalará la legislatura, siendo su distribución de resorte exclusivo de dicha Cámara. O sea que los representantes son parecidos a lo que son los diputados ahora, con algunas diferencias. Luego tenemos a partir del capítulo 2, artículo 10, la conformación de la Cámara Alta, lo que es el Senado. Y allí nos dice, formarán el Senado los senadores de provincia, en cuyo número serán igual al de las provincias, o sea que un senador por cada provincia, no eran 24 como ahora. Si mal no recuerdo, había algunas que ahora no están, como por ejemplo Tarija, que después fue incorporada al Alto Perú. Ninguno será nombrado senador. Acá está la integración de, de representantes de entidades, a las cuales se les da rango de como diríamos ahora, organismos indispensables o institucionales. Fíjense que deben integrarse 3 senadores militares, cuya graduación no baje de coronel mayor, que vendría a ser equivalente a un general de ahora, un obispo y 3 eclesiásticos, un senador por cada universidad y un director del Estado concluido el tiempo de su gobierno. Bueno, están las calidades de senador, que debían tener más de 30 años cumplidos. El tiempo de duración en el cargo era de 12 años, renovados por terceras partes cada 4. Y la suerte decidirá quiénes salen primero y en segundo cuatrienio. Mientras que el director, el exdirector, permanecerá en el Senado hasta que sea reemplazado por el que le sucediera en el mando. O sea que este tal va a durar lo que dure el directorio entrante. Los senadores por las provincias se elegirán en la forma siguiente. Cada municipalidad, o sea, los cabildos, que no se olviden que son aquellos que estaban enviando delegados a la asamblea del año 13, por invitación ¿de quién? De la Junta Grande, que era una extensión del cabildo abierto del 25 de mayo. Los senadores por las provincias se elegirán en la siguiente forma. Cada municipalidad nombrará un capitular y un propietario que tenga un fondo de 10.000 pesos al menos para electores. Reunidos estos en un punto en el centro de la provincia, designará el Poder Ejecutivo, elegirán 3 sujetos de clase civil, de los cuales uno al menos sea de fuera de la provincia. Esta terna se pasará al Senado, la primera vez al Congreso, con testimonio íntegro, se refiere al Congreso Constituyente, con testimonio íntegro del acta de elección. El Senado, recibidas todas las ternas y publicadas por la prensa, hará el escrutinio y los que tuvieran un mayor número de sufragios, computados por provincias, serán senadores. Si no resultare pluralidad, la primera vez el Congreso y en lo sucesivo el Senado hará la elección entre los propuestos. Pregunta:
¿Quién elige a los senadores acá? El Senado. ¿Se dan cuenta? Porque si bien hay una terna que surge de la voluntad de los cabildos, luego interviene el gobernador, que más abajo vamos a ver, que también es designado por el poder central, por eso es una constitución unitaria. Circunstancia que va a generar la declaración de guerra a Buenos Aires de una cantidad de provincias. Empieza, ¿cómo se llama eso? La anarquía del año 20, el Día de los Tres Gobernadores y todos esos sujetos, todos esos elementos que van a llevar a lo que se llama la disolución nacional. Vamos a ver enseguida la Constitución de 1826. Quiero avanzar a cómo se elige el director supremo. Y luego vamos a ver el preámbulo de la Constitución de 1853. ¿Ustedes se acuerdan cuál es la primera frase del preámbulo en relación al motivo por el cual se reúnen los constituyentes? A ver, alguno tiene que... Somos más o menos grandes, todos nos acordamos de Alfonsín recetando el preámbulo. A ver si alguno... Bueno, hay gente más joven, perdón. No quería ofender a nadie. ¿Alguno se acuerda cuál era el primer objetivo? A ver, adelante. Consolidar la unidad nacional. Muy bien. ¿O no? Sí. Consolidar la unidad nacional. O sea que previo a esto existía la, digamos, la idea, digamos, aceptada, la idea fuerza de que había habido una disolución nacional. Y que esa disolución nacional obedecía a un motivo: la ausencia de una constitución positiva suscripta por las Provincias Unidas y respetada por sus miembros. Todo esto da lugar a las guerras civiles. Prácticamente 30 años de guerras civiles que enfrentan a unitarios y a federales. En el marco de una, digamos, tergiversación de conceptos muy parecida a la que hemos vivido últimamente, y van a ver por qué lo digo, en la cual un caudillo que se comporta como un monarca unitario y borbónico encabeza el Partido Federal. O sea, si ustedes observan la dinámica de la guerra civil, los unitarios están ¿dónde? ¿En Buenos Aires? No. Están en Córdoba. El Manco Paz está en Córdoba, la Liga Unitaria. Los federales están nucleados alrededor de la provincia que generó la revolución y que reclama, de alguna manera, un carácter fundacional en relación a la Argentina, a las Provincias Unidas, motivo por el cual pide detentar la aduana. Ese sujeto no es otro que Juan Manuel de Rosas, que obviamente hace de su prédica una continua denostación a los unitarios, pero se comporta como un unitario. ¿Por qué? Porque tiene el control y el monopolio de la aduana. De hecho, fuerza la política exterior del país a través de las decisiones que adopta Buenos Aires. Y disciplina a todos los caudillos de las provincias. Esto es muy significativo y explica una circunstancia que nuestra historia maniquea trata de disimular: el hecho de que gran parte del funcionariado de Rosas se convierte luego en funcionarios de Buenos Aires, con algún lavado de cara, y reciben a sus colegas unitarios en un grado menor con el fervor de los recién conversos, generando, por ejemplo, la excisión de Buenos Aires de 1862, etc. Algunos no, algunos fueron siempre unitarios, como por ejemplo Domingo Faustino Sarmiento, y estuvieron en el exilio.
Pero si ustedes se ponen a fijarse bien cómo vino la evolución de otros, por ejemplo, Bartolomé Mitre, quien generó su... Pide la palabra Alan. Adelante. Querido Daniel, nada más una acotación de lo bien que aprendieron los kirchneristas de Rosas. No es que lo entendieron mal, lo entendieron perfectamente, que hacen una cosa y después para la gente dicen otra. Ahí está. Esto es una práctica maquiavélica de ejercicio del poder mediante una, digamos, una política de tentar una posición y luego llevar adelante otra completamente distinta. Tienen puntos en común: el paternalismo, el apoyo en sectores supuestamente postergados, la reivindicación supuestamente de, digamos, la soberanía nacional, etcétera, etcétera, pero tiene una práctica diferente. Porque, por ejemplo, don Juan Manuel, digamos, era extremadamente amigo de, ¿cómo se llama? Lord Pembroke, el famoso primer ministro británico, brillante. Y a instancias de él es que se refugia luego en el Reino Unido y vive en Southampton hasta morir a una edad muy avanzada, 80 y pico de años. También se han generado dentro del marco de los llamados unitarios, luego, profundos debates, por ejemplo, aquellos que dividieron a Sarmiento con relación a Alberdi, donde Alberdi le enrostra a la administración de Sarmiento algunas cuantas cuestiones de naturaleza principista, en base a la reivindicación de ciertos conceptos y principios, ¿no? No nos olvidemos tampoco, por ejemplo, que Dorrego se inspira en el federalismo americano porque él visita los Estados Unidos y, por el otro lado, los líderes unitarios tenían una concepción relacionada con la, digamos, con una idea carlotista. Si alguien recuerda en qué consistía el carlotismo, bueno, el carlotismo consistía justamente en procurar una monarquía borbónica en el Río de la Plata. Por eso la Constitución de 1819, si ustedes la revisan, si la tienen en pantalla, no define que no define República Argentina o República o sistema republicano, porque se había pensado luego suplantar la figura del director supremo, que es un monarca constitucional, por un príncipe. Y en el Congreso de Tucumán esto se discute. Por un lado, los carlotistas proponen a Carlota Joaquina, quien era hermana de Fernando VII y cónyuge de João, el rey portugués exilado en Brasil, monarca brillante, pero que se llevaba mal con Carlota. Ahora bien, Carlota quería de alguna manera procurar una política donde ella fuese reconocida en igualdad de condiciones que su marido y obtener, digamos, la corona de algún reino emergente de la división del Imperio Español, y los llamados carlotistas querían tener un principio legitimista para poder darle continuidad al proyecto de naturaleza borbónica, que tenía directrices claramente unitarias, centralistas. Dani, Y perdona aquí, que te haga en una ese pequeña... partido había figuras eminentes como Manuel Belgrano, Castelli y otros varios.
Ahora, Dani. fíjense ustedes que es complejo esto, ¿eh? Pausa. Vamos a ver pausa. cómo se designaba el director supremo. Sí, Carlitos. ¿Me escuchás? Vamos redondeando que nos quedan 10 minutos y ya cerramos el Meet. Bueno, yo les recomiendo que si ustedes les ha picado la curiosidad y ha servido de algo esta charla, que obviamente no quería entrar de lleno en la cuestión 1853, antes de introducirnos en esta temática, ¿no? Saber de qué se trata el constitucionalismo, que hay constitucionalismo consuetudinario, constitucionalismo positivista, que hay una definición del constitucionalismo que es de raíz jacobina y otra que tiene una, digamos, raíz más relacionada con lo que sería una, digamos, existencia de representaciones o fueros en el marco del derecho continental o, digamos, de una distribución de facultades, digamos, en base a representaciones como la que se da en el ámbito del common law, lo cual da lugar a, por ejemplo, el constitucionalismo americano o al británico, y de allí analizar los textos constitucionales que caracterizaron históricamente a nuestro país, 1819 y 1826. 1826 va a tener una suerte muy parecida a 1819, con algunas diferencias, porque acá ya tenemos un sistema de distribución un poco más homogéneo y podría haber dado lugar, si no se hubieran enconado los partidos y se hubiera generado la brecha, no sé si le suena, más o menos una vez por siglo, generamos una dicotomía y nos encaminamos al fracaso en base a la misma. 1826 es mucho más federal que 1819, pero se va al tacho de basura porque ahí nomás tenemos la guerra civil. Las partes extremaron sus posiciones y, digamos, supusieron que iban a dirimir las diferencias por medio de la fuerza antes que por el acuerdo de sus respectivas posiciones. Y eran posiciones mucho más genuinas que las que se han visto últimamente, porque son más ilustradas y tienen un asidero filosófico más sustancioso, porque si ustedes van a lo que se debate ahora, es todo manipulación de la opinión pública. En última instancia, los intereses particulares que representan estas posiciones tienen menos argumentos que aquellos que se presentaban en el marco de las disputas de las guerras civiles en el siglo XIX. Bueno, dejo abierta la opinión, ya que estamos a 7 minutos del cierre. ¿Quieren que en una próxima reunión analicemos el texto de 1853 y lo comparemos con 1994? ¿Qué les parece? Alan, que levantaste la mano. No, quería que siga un cachito más, 10 minutos más, no hacen daño a nadie si No estuvimos tengo acá 2 problema. horas. Para Vamos explicar a del analizar. 29 hasta el Sí, 53 y después queda para otra clase bien, funciona el Estado, igual ya planificamos temario, ¿no? perfecto. Me encanta que sea así, espero no haberlos aburrido, quería ver cómo respondían a esta mecánica de trabajo, si les gusta que interactuemos. Sería bueno también tomar contacto con los textos, ya la vez que viene vamos a seguir la evolución desde 1853 y, digamos, esto nos permite, digamos, debatir en base a las fuentes, que es algo que últimamente no se usa. Todo el mundo dice cosas, pero después yo les voy a pasar los textos de Miranda y de Montesquieu que les prometí, que los perdí en el fárrago de cosas que tenía acá. Y ahora quería, antes de terminar, analizar dos aspectos de la Constitución del 19, que es, digamos, cómo se designa, digamos, al
al director supremo y cuáles son los derechos fundamentales que están, digamos, reconocidos en el último capítulo de la Constitución, al revés de lo que sucede en la nuestra. El director supremo, en el artículo 74, es el jefe supremo de todas las fuerzas de mar y de tierra, publica y hace ejecutar las leyes que han recibido sanción, hace la apertura de las sesiones del cuerpo legislativo en los periodos de renovación de la Cámara de Representantes en la sala del Senado. Observen esta característica en la Cámara Alta. Esto es algo que tiene en común, por ejemplo, en el sistema del Common Law, el rey puede entrar a la Cámara de los Lores, pero tiene prohibido el ingreso a la Cámara de los Commoners. No puede entrar a la Cámara de los Comunes. Esto, digamos, tiene que ver también con una tradición que parte de la Revolución Inglesa de 1680. Pero también en el sistema continental europeo se brinda una cuestión semejante en relación a la Asamblea de los Estados Generales, que se generaba, por ejemplo, en el Reino de Francia, que tenía más de 100 años de no convocarse cuando convoca a Luis XVI la famosa Asamblea de los Estados Generales que va a desembocar en la catástrofe de la Revolución Francesa. La Revolución Francesa es un hecho controversial. Muchos la refieren como el origen del liberalismo, pero también es el origen del liberalismo continental europeo, al que yo le critico que no hace más que reemplazar la persona del monarca absoluto por un poder estatal absoluto. Eso se ve en todo lo que pasa a través del terror revolucionario y que va a tener un calco semejante en la revolución bolchevique. Mientras que el sistema del Common Law abreva en la tradición medieval de la Carta Magna, que tenía su contraparte en el derecho continental europeo, pero que en el marco de la lucha ideológica del siglo XVIII se perdió, y se perdió para el peor lado, ¿no? No nos olvidemos que es del seno de los jacobinos de donde va a germinar todas las concepciones, digamos, estatistas y dictatoriales que nos llevan al comunismo. Y acá íbamos a la última parte de la Constitución de 1819, que trata justamente de los derechos fundamentales, que está a partir del artículo 109. Y dice cosas tales como la siguiente: los miembros del Estado deben ser protegidos en el goce de sus derechos, de su vida, reputación, libertad, seguridad y propiedad. Nadie puede ser privado de alguno de ellos sino conforme a las leyes. Esto tiene, acuérdense de aquel artículo que dice que nadie puede ser, es un germen del artículo 16 de la Constitución. 110. Los hombres son de tal manera iguales ante la ley que esta bien sea penal, preceptiva o tuitiva, debe ser una misma para todos, y favorecer igualmente al poderoso que al miserable para la conservación de sus derechos. 111. La libertad de publicar sus ideas por la prensa es un derecho tan apreciable al hombre como esencial para la conservación de la libertad individual. De la libertad civil en un Estado. Se observarán a este respecto las reglas que el Congreso tiene aprobadas provisionalmente hasta que la legislatura las varíe o modifique. 112, y la van a reconocer: las acciones privadas de los hombres que de ningún modo ofendan el orden público ni perjudiquen a un tercero están reservadas a Dios y exentas de la autoridad de los magistrados. Miren ahora, por ejemplo, el 116. Ningún individuo podrá ser arrestado sin prueba al menos semiplena o indicios vehementes de crimen por el que merezca pena corporal, o sea, privación de la libertad. Porque acuérdense que la Asamblea del año 13 prohibió los castigos físicos. Los que se harán constar en proceso informativo dentro de los 10 días perentorios, si no hubiese impedimento, pero habiéndolo se pondrá constancia de él en el proceso. Escuchen el 117, las cárceles solo deben ser para
servir para la seguridad y no para el castigo de los reos. Un reflejo exacto de lo que tenemos en la del 53. Toda medida que a pretexto de precaución conduzca a mortificarlos, más allá de lo que aquella exige, será corregida según las leyes. Se están adoptando los principios del derecho penal moderno. Ningún habitante puede ser penado ni confinado sin que le preceda formal proceso y sentencia legal, 118. La casa de un ciudadano es sagrado, no pudiendo violarse sin crimen y solo podrá allanarse en caso de resistencia a autoridad legítima. Bueno, como ven, hay muchas cosas que las tenemos en otras modalidades en la Constitución de 1826 y que luego se van a plasmar en la de 1853. No encuentro referencia al juicio por jurados. Un minuto, Dani, sí, un minutito. sí. Alan levantó la mano. Dani, ¿cuál es la diferencia por la cual se cambia la Constitución del 26 al 53? La mayor diferencia. Bueno, la mayor diferencia está dado porque la Constitución del 26 no terminó siendo, digamos, aceptada por las provincias, motivo por el cual carecía de la necesaria legitimidad al no aceptarse o no receptarse el Congreso Constituyente que la había sancionado, porque se generaron las trifulcas que derivaron en la rebelión de las provincias. Entonces era necesario, o sea, la gran pregunta tuya es, ¿por qué no volvimos a 1826 en vez de convocar un Congreso Nacional Constituyente? Originalmente, esta era digamos, la inquietud. Había esa idea en algunos, pero existía la oposición del nuevo Partido Federal, que no era otra cosa que el de siempre, pero conducido por Urquiza. Entonces allí surgía una dicotomía donde Urquiza y gran parte de aquellos que lo habían seguido con el objetivo de generar una reforma unitaria y plasmar esto en la organización del Estado, ahora se sentían traicionados porque Urquiza de alguna manera invocaba el carácter de vencedores de los federales en las guerras civiles. Y Buenos Aires, en ese momento, cambia de bandera. O sea, fíjense en los mismos funcionarios, comandantes militares y, digamos, fuerzas vivas que habían sostenido a Rosas, ahora reciben, digamos, con los brazos abiertos a el liderazgo unitario y lo instrumentan para mantener el status quo, la aduana. Entonces, bueno, Buenos Aires contra el interior era el verdadero partido, cuando en realidad la cuestión de la organización nacional era una excusa para poder jugar el partido. Y el partido tenía sus concepciones legitimistas, porque Buenos Aires decía, el resultado de, digamos, de la autonomía de estas provincias es producto de la iniciativa de Buenos Aires. Y no estaba tan equivocado, ¿eh? Entonces, quería cosechar los frutos de haber organizado los ejércitos de la revolución y de haber asumido los empréstitos y gastos para armarlos. También hay que analizar de que esto se hizo con la aduana y que las decisiones se tomaron acá, con la aquiescencia y el apoyo de Tucumán y de Córdoba menos que de otros, porque en Córdoba no nos olvidemos que había una fuerte resistencia de los partidarios de mantener la unidad con España, a los cuales mal llamamos realistas, porque si vos llamás realista porque es partidario del gobierno de un rey,
en tales condiciones los tenés que poner a San Martín, a Belgrano, a Castelli y a algunos varios. Inclusive, si te descuidas, a Moreno. Fíjense que la solución por, digamos, señalar un gobierno republicano es porque no se ponían de acuerdo en la persona del rey. Mientras algunos sostenían la necesidad de elegir a alguien que no estuviera vinculado con la Casa de Borbón, por ejemplo, a un representante de la nobleza incaica, nobleza que estaba profundamente relacionada con nobles españoles, por ejemplo, Garcilaso de la Vega, un famoso escritor del Siglo de Oro, era descendiente de los incas. Entonces, no otro que, por ejemplo, Alvear se opone diciendo que si tal cosa sucediera, habría que ir a buscar una fonda al supuesto inca, lugar en donde lo encontrarían Beodo, haciendo un uso manipulado de la concepción de que, digamos, el alcoholismo hacía estrago entre los indios, pero no entre la nobleza, porque estos incas de los que hablamos tenían mucho menos que ver con los indios que con la aristocracia criolla. Entonces hay toda una tradición de la manipulación en lo que son los términos y en generar, digamos, falsas banderas y dicotomías en nuestra tradición política. Esto hay que rescatarlo. Es fácil decirlo sobre las posiciones que se adoptaron en el siglo XIX, pero, por ejemplo, es difícil denunciar que Perón expropió los ferrocarriles el día antes en que vencía la concesión, generando una indemnización a las empresas británicas que no se hubiera explicado en otra circunstancia. Entonces, si sepa, y esto, anda a decirlo, a ver qué te contestan. Bueno, Dani, la verdad, esto ha sido un lujo. Nos quedan 3 minutos. Si querés cerrar con algo breve de la Constitución, del 54, del 53, lo que quieras, avanti. Lo que yo rescato y lo que me gusta a mí señalar siempre es la importancia de pensar, la importancia de no dejarse etiquetar por falsas antinomias y observar qué hay en el fondo de las cosas, porque el conocimiento es la base de la libertad. Cuando Sarmiento hablaba de la necesidad de educar al soberano, no nos olvidemos que Sarmiento es el principal impulsor de la ley 1420, una ley que imponía una educación obligatoria, laica y gratuita. Esto es algo paradojal. Obsérvese que es paradojal y que le fue criticado por Alberdi. Y estamos hablando de un 3 veces presidente de la Logia Argentina de Libres y Aceptados Masones. O sea, no podemos decir que Sarmiento era un ultramontano integrista. Pero señaló un camino que tenía que ver con una concepción del liberalismo que no era tan afín a lo que sostenía Alberdi, por ejemplo. Y eso que él provenía de, digamos, de analizar estas cuestiones en Estados Unidos. Recuerden que trajo a los docentes de allá. Pero en Estados Unidos la mayor parte de las escuelas eran religiosas. Tanto es así que hasta el día de hoy, si vos querés celebrar un matrimonio, te casás en una iglesia. No es usual que tengas un registro civil. Ojo con eso, es muy interesante. Bueno, con estas palabras los dejo. Espero que no los haya aburrido y espero encontrarlos nuevamente. Les mando un abrazo y bueno, nos vemos próximamente. Gracias por todo, Dani. Chao, chao. Gracias a ustedes.